Entonces, yo estoy 170 en los viejitos, ¿o cómo es la cosa, no? 170 en el nuevo, ¿no? 170, no, es 170 los que aman al Señor. Entonces me estoy como equivocando al anotar los números. Sí, pues no es bueno como ordinario. Sí, hermano, estamos enredando un poquito. Sí. Pero bueno, no importa. Mientras organicemos la, ya les voy a decir entonces si es 158 en el nuevo. Los que aman al Señor. Vamos a mirar acá nuevamente. En el índice, hermana Adriana. Los que aman al Señor, por favor. El 258 en los nuevos. El 258 en los nuevos. Entonces yo veo que me equivoqué porque tengo el viejito. No lo había descargado por ahí. Muy bien. Entonces, ¿quiénes estamos aquí hoy? Los que amamos al Señor o los que estamos en pro de amar al Señor. Pero no amarlo como a nosotros nos parece, sino como Jesús mismo lo enseña. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque una manera de amar al Señor es guardando sus mandamientos, que fue el tema que vimos con doña Luz Marina el viernes pasado, ¿no, hermana? El viernes pasado. Y gloria a Dios por ese tema tan bonito. Vamos entonces a cantar. Cantemos. ¿Me ayudan un poquito, por favor? Los que aman al Señor, eleven su canción en dulce nota de loor, que en dulce nota de loor, hacienda su mansión, hacienda su mansión, a Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos, de Dios a la bella mansión. Que callen los que a Dios no anhelen conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos, de Dios a la bella mansión. En Sión disfrutaréis la gracia del Señor. Desde hoy ofrece que tendréis, desde hoy ofrece que tendréis, y el trono alrededor, el trono alrededor. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos, de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar, vayamos libres de temor, vayamos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos, de Dios a la bella mansión. Amén. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno trabaja pues de lunes a sábado, por decirlo así, de sol a sol, y de pronto pues en mi familia se acostumbraban mucho los paseos y nos hablaban de ir a un charco, paseo de olla le decimos aquí en Colombia, no sé en Venezuela, hermano Juan,
pues uno siempre iba pensando, uy, me voy a tirar aquel charco, voy a nadar por aquí, voy a saltar allí. Hermanos, lo que nos espera es mucho más maravilloso. Pero como le decía a mi hermano Conrado ahorita, somos peregrinos, estamos de paso. Créanme que nos espera algo mejor. Y es lo que este himno nos invita. Por eso nos invita a que le cantemos y le alabemos. Porque es que lo que el Señor nos ha ofrecido, además del perdón de nuestros pecados, la esperanza en la vida eterna, hermanos, nos vamos a gozar mucho. Tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. Vamos entonces al himno número 92, que creo que sí están los ¿Cómo se viejitos. llama, hermano? Grande gozo hay en mi alma hoy. Es Sí. el 187. Eso, hermano. está señaladito. Si de pronto mi hermano tiene ese sin señalar, yo le presto un lapicerito para que lo vayamos señalando. Los que están sin señalar, les podemos anotar al frente el número 100. Este es el 92. Entonces, en el de ustedes es el 187, al frente anotan 92. Realmente, como hijos o hijas de Dios, debemos de vivir con gozo, aún en medio del sufrimiento. Cuando el apóstol Pablo escribe esos cuatro capítulos a la iglesia de Filipenses, algunos le han llamado la iglesia de la carta del gozo, porque debemos de aprender a gozarnos y a deleitarnos aún en medio de las dificultades. Nadie en este mundo está libre de tenerlas. Si Jesús las tuvo, imagínense, usted y yo, por más prudentes que seamos, por más espirituales que seamos, al contrario, vamos a sufrir altercados. Sabemos que tenemos un enemigo, pero no podemos perder el gozo. El gozo es lo que sostiene a los hijos de Dios. Si usted entrega la tristeza y el dolor, hermano, créame que el enemigo se va a aprovechar y lo va a achicopalar, decimos aquí también en Antioquia y en Colombia. Cantemos este hermoso himno para el Señor. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y sus más que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo para mí, cuán hermoso con Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Amén. Mire que si uno quisiera predicar sobre este himno, las 4 razones por las cuales podemos ser felices y muchas otras. Qué maravilloso es que usted y yo entendamos que orar con el Espíritu y cantar con el Espíritu
es entender todo lo que Dios me ofrece a mí y lo que yo tengo para ofrecerle al Señor. Entonces el gozo, hermanos, es un alimento espiritual que nos va a sostener en medio del dolor, en medio de la aflicción y de todo lo que nos pueda acontecer en la vida. Muy bien, el himno número 27, meditar. Y en el nuevo es el 275, si no estoy mal. Si no está señaladito, hermano Juan Frailes, por favor, lo puede anotar ahí. Meditar, sí. Exacto, para que cuando haya más personas. ese, ¿cuál? Aquí es el 27. Yo creo que una de las cosas que más le duele a uno es cuando un pariente parte de acá, o un gran amigo, una gran amiga, uno siente un dolor, un vacío que deja a esa persona, ¿ya? Pero si meditamos en este himno, y yo procuré, o usted y yo hemos procurado, estamos procurando, por evangelizar al papá, a la mamá, a los hijos, a las hijas, nietos o nietas, hasta donde nos dé Dios la oportunidad de hacerlo, vamos a estar meditando en que si ellos algún día se convierten, allá nos vamos a encontrar con ellos. Eso es lo que nos invita este precioso himno, que hace parte del gozo de mi hermano aquí, es cierto, él anhela encontrarse allá con su amada y con todos nuestros amados en Cristo. Hermanos, hay que vivir en ese gozo. Ya, así se vengan nuestras lágrimas, ¿qué importa? Hay lágrimas de dolor y lágrimas de gozo. Es grande en los cielos, dice el Señor. ¿Cómo, hermano? Que gozaos porque nuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Entonces, vamos a cantar este hermoso himno también. Gracias, hermano Juan Fraile. Yo sé que en Venezuela le ponen un poquito más de ritmo a la cosa. Yo hace muchos, en el año 86, estuvimos con un grupo misionero y fue muy hermoso, hermanos. Nos enseñaron cánticos como un poquito con más alegría, porque es que como así que cantamos con tristeza, no hay que meterle alegría, pero la alegría que viene de parte de Dios. Yo, hermana Mariela, para que mi hermano Antonio también. A mí me encanta cantar con alegría, sino que no le cojo el ritmo. Pero me encanta cuando oigo voces como la del hermano de Venezuela. Amén, hermano. Muy bien. Entonces, Vamos, bendecido por el Señor. amén. Muy bien. Cantemos. Medita en que hay un hogar en la margen del río de luz, donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús. Más allá, meditar en que hay un hogar, más allá, en la margen del río de luz. Meditar en que amigos tenéis, de los cuales marchamos en pos, y pensar en que al fin los veréis en el alto palacio de Dios. Más allá, medita en que amigos tenéis. Más allá, de los cuales marchamos en pos, y en que mora Jesús meditar, donde seres que amamos están, y a la patria bendita volar, sin angustias, temores ni afán. Más allá, en que mora Jesús meditar. Más allá, donde seres que amamos están, reunido a los míos seré, mi carrera su fin toca ya, y en mi hogar celestial entraré.
más allá, reunido a los míos seré, más allá, mi carrera su fin toca ya. Amén. De esta manera, amado hermano y hermana que me está escuchando en esta mañana, mis niñas, cuando estuve en Ecuador en el año 98, me decían que cómo era el cielo. No sé si Santi o de pronto Alejandro se preguntará. Yo a mis niñas les decía, porque cada rato las llevaba a esos juegos mecánicos como el Salitre Mágico en Bogotá o el Parque Norte en Medellín, viendo a eso, allá es diversión. Diversión sin egoísmo, diversión sin envidia. Va a haber de todo y para todos. Y les decía eso porque mis niñas, cuando las llevé por primera vez, eran muy chaparritas. Y no las dejaron ingresar a algunos lugares por la estatura. Tenían que medir por lo menos 1 metro 10 centímetros. Y ellas escasamente tenían 98, 99, por decirlo así. Entonces, esos días aproveché que vendían unos zapatos, un poquito de tacón alto, unos tenis. Y como que estaba el mismo señor que nos había atendido hace 15 días y se quedó mirando las de pie a cabeza. Claro, usábamos unas botas de pantalón ancho. Y entonces, ese día fue un bastante gozo para ellos. Hermanos, créanme, yo me gozo mucho pensando en el cielo. Me gozo mucho porque para mí Dios es una diversión. Y estoy hablando de una diversión espiritual, de una diversión muy sana, donde quizás nunca nos vamos a cansarnos de abrazarnos, no vamos a cansar de entregar esa felicidad que Dios le ha dado al ser humano, porque fuimos creados para ser felices, pero algunos hemos elegido, están eligiendo mejor vivir en amargura, en tristeza, en guerra, en dolor. Por eso, hermanos, mucho ánimo, por favor. No nos desanimemos, que en medio de todas las cosas, el Señor está con nosotros. Vamos a entonar el himno número 100, que ahora día lo cantamos, porque no podemos dejar de seguir a nuestro maestro, las pisadas del maestro. No recuerdo en qué himno esté allí, hermana, si no me alcancé a escribir aquí. Es en el 249. 249, las pisadas del maestro. ¿Y ese cuál es, hermano? Aquí es el 100. Las pisadas del maestro. ¿El 249? Sí. Ok. Listo, gracias. Entonces, qué hermoso es seguir las pisadas del maestro. Ojalá el mundo pueda enseñar en las escuelas, en los colegios, en las universidades por este maestro. Pero el mundo le ha dado la espalda a nuestro maestro. Y por eso estamos como estamos. Estamos orando mucho por la paz en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Pero mientras esta gente le dé la espalda al Señor, paz no va a haber. Y no soy pesimista, soy realista. No como el mundo la da. No como el mundo la da, sino como el Señor la da. Y hay que matar. Y tenemos que matar las ambiciones desmedidas, la avaricia, la codicia, la envidia, el egoísmo. Mientras eso no se mate en este corazón de carne que tenemos, o algunos de piedra, como dice el Señor, no va a haber esa verdadera paz. Oramos y seguiremos orando por nuestros hermanos, como Jesús oraba en Juan 17, y te pido, Señor, no por el mundo, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. Porque así como hubo uno en la cruz, que es a lo que me refiero esta mañana, que se burló del Señor estando en su misma condición, y dijo, pues si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate, sálvame. Pero el otro se humilló y dijo, Señor, te ruego que te acuerdes de mí en tu reino. Siempre va a haber una respuesta a esos dos pensamientos. Extrema derecha o extrema izquierda, digámoslo así. El Señor va a tener una respuesta. Y la mejor respuesta está en que usted y yo sigamos las pisadas del maestro. Cantemos. Quiero seguir las pisadas del maestro. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir
seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz de Dios, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz de Dios, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz de Dios, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz de Dios, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a pasar ahora a la cena del Señor. Yo he venido haciendo algunas lecturas y observaciones como las que hizo nuestro otro hermanito que nos acompañó hace 8 días y ¿qué vino a hacer Jesús a la cruz? Él vino a quitarnos de encima, además del peso de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestras malas decisiones sin Dios, vino a quitarnos ese gran enemigo llamado diablo, ¿sí? Que en el griego es diabolo, que significa adversario o enemigo o opositor de Dios. Le decía en esta semana a mi hermana Alba, creo que conversé con Diego y también con Adriana Quintero, su esposa, de que Satanás va a estar buscando la manera de atacarnos. ¿Ya? El hecho de que aquí estemos en este momento alabando y glorificando a Dios en mucha oración, en mucha entrega, el diablo siempre va a atacar nuestra manera de pensar. Ningún ser humano, ni aún el Señor Jesucristo, estuvo libre de ser atacado por Satanás. Ayer precisamente hablando con esta muchacha Jessica y su esposo Antonio, les hacía ver eso. Porque muchos grupos creen que porque el hecho de que yo somos cristianos, entonces el diablo, porque sí también lo dice Juan en una de sus cartas, el diablo no nos toca, en el sentido de hacernos un daño directo, pero nos ataca, maneja influencias. Y nosotros tenemos que cuidarnos de sus malas influencias. Una de ellas, o la principal influencia en la que Satanás, mi hermano Conrado me corregirá, ha atacado y viene atacando a los hermanos y a las hermanas de Cristo, es un domingo que deje de reunirme, no es tan importante. Un día que no vaya a la iglesia o que haya una oración que el hermano o la hermana no es tan importante. Para Dios, todo lo que hacemos es muy importante. Yo sé, y el Señor lo sabe, ¿sí? Que a veces estamos demasiado ocupados. Pero ayer también les decía a esta pareja,
que cuántas horas nos regala nuestro Padre Celestial cada día, y dicen 24. 24 horas diarias. Y de esas 24, ¿cuántos minuticos le queremos dar al Señor? Le decía yo a ellos, no, pues nosotros somos como muy amarraditos con el Señor. A él le damos 15 minutos, media hora, quizás hasta una hora y ya estamos. Hermanos, vamos a leer Santiago capítulo 4 y recuerden que son observaciones, no son regaños, porque dice la Escritura que el amigo aquel no es el que regaña, sino el que aconseja, el que redarguye, ¿cierto? El que tiene palabras sabias para decirnos a nosotros. Santiago capítulo 4. Vamos a leerlo del versículo 5. Muy buenos días, bienvenidos. Amén. No se preocupen. Amén, hermano. Amén. Y amén. Bueno, vamos a pensar, vamos a leer, estamos en Santiago capítulo 4, para los que tienen la Biblia. Santiago 4, vamos a leerlo del versículo 5 hasta el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que ha hecho, mire lo bonito, y vuelve y nos recuerda. El Espíritu que Él ha hecho, o sea, su Santo Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Hermanos, Dios es un Dios celoso, pero no es un celo de envidia o de egoísmo. Porque yo estoy seguro que si usted como padre y madre sabe que su niño o su niña está con chicos o chicas que roban, que matan y que hacen maldad, usted no va a estar muy contento, ¿sí? ¿Quién va a alzar la mano? ¡Ay, qué alegría! Mi niña se hizo amigo del sicario, de un secuestrador, de los que trabajan ¡ay, qué felicidad! No, hermanos. Entonces, volvámoslo a leer. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha puesto a morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, ojo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un hombre y una mujer en espíritu y humildad reconoce que Dios quiere lo mejor para él y para ella. Dios no es un Dios cansón o molestoso. Y yo siempre les voy a estar recordando lo mismo. Cuando Dios te pide algo a ti y me pide algo a mí, es porque lo podemos hacer. Ustedes como padres, especialmente Adriana y mi hermana Adriana y Adriano, que tienen sus chicos más bien jovencitos, si ustedes les piden que vayan a la tienda, que hagan un favor, es porque lo pueden hacer o no. Dios no es un Dios caprichoso. Y hay que enseñarle a los niños que no es por capricho, o porque yo soy el que mando aquí, no, es porque ellos deben de colaborar en su reino. El reino de los niños es la casa, es su hogar. El reino de nosotros es la iglesia. Y cada uno somos llamados a aportar algo para la gloria de Dios. Entonces el Señor vuelve y nos recuerda que Él da mayor gracia, ¿cierto? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No hay ni habrá otra manera de resistir a Satanás que a través de la oración, que a través del conocimiento de la palabra y esta hermosa y santa comunión que estamos teniendo los unos a los otros. Veamos brevemente Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y recordemos nuevamente lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Ya? Ahí viene hablando de Cristo. Pero vamos a leerlo del 1 al 23 porque a veces cuando separamos, amado hermano y hermana, cuando separamos un capítulo de otro capítulo, no entendemos bien de quién sigue hablando o de quién está terminando de hablar el apóstol Pablo que escribió esta carta a los Efesios, porque las cartas no están divididas en capítulos y a veces funciona, pero a veces nos salimos de lo que el apóstol Pablo quiere que la iglesia de Cristo allá en Éfeso y aquí en Colombia, aquí en el Carmen de Brano, nos enfoquemos. Entonces le damos el versículo 23 y entramos al 2, del 1 al 3 dice, bueno, del 22 en adelante, dice, de Efesios 1, 22 en adelante, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel
que todo lo llena en todo. Está hablando de nuestro Salvador Jesucristo. Y Él, o sea, y Jesucristo os dio vida a nosotros o a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En una versión que titula Dios habla hoy, dice, en aquellos a que Satanás continuamente los mueve a desobedecer a Dios, entre los cuales también, versículo 3, todos nosotros, porque Pablo se incluye como me incluyo yo y los que estamos aquí presentes, ¿sí? Vivimos en otro tiempo, en los deseos o en los malos deseos, quiero como parafrasear o agregar esta parte, de nuestra carne, haciendo nuestra propia voluntad y nuestros propios pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, para que cada día nos quede más claro, ¿qué vino a hacer Jesucristo a la cruz? A librarnos de ese gran enemigo que se llama Satanás, de ese enemigo que tiene al mundo en guerra, porque el mundo ha preferido y prefiere hacerle caso al diablo y no a Dios. Se están dejando gobernar más de Satanás que de Dios. ¿Ya? Buenos días. Buenos días. Con permiso. Sí, señor. Hay un carro abierto y dos celulares ahí a la mano. Ay, no, pues, claro. Gracias, muy amable, Señor. Muy amable. Muchas gracias. Bendito y alabado sea el Señor. Mire cómo Dios cuida de sus hijos. Cuando no viene Puede bien, ser no una viene cosa bien. insignificante, Ni dos celulares. más que la vida, pero gloria a Dios. Gloria a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, porque se manifiesta, porque Él dice que aún a las piedras las pone a hablar. Si es así, ese es el poder de Dios. Entonces, hermanos, vamos a entrar a participar de la cena del Señor. Recordemos lo que dice entonces 1 Corintios 11:23. Y pues voy a abusar de nuestro visitante hoy, nuestro hermano Juan Frailes, para que me ayude en la distribución de la cena, hermano. Por favor, me acompaña aquí. 1 Corintios 11 es un pasaje muy conocido, pero es bueno que nuestros visitantes o amigos que de pronto están en la plataforma miren que esta es voluntad de Dios. Entonces, dice, porque yo recibí al Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. Entonces, mi hermano Juan, por favor, nos dirige una oración. Sí, como no. Padre bendito Dios, te damos gracias, Señor, por estar unido acá como iglesia, Padre, adorándote en espíritu y en verdad, sobre todo siempre haciendo el recordatorio, Señor, de tu sacrificio hacia nosotros, Señor. Así que bendice este pan que representa tu cuerpo, Padre amado, que fue entregado por nuestros pecados, Padre. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Asimismo tomó también la copa después de dársela diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto toda la vez que la bebieres en memoria de mí. Vamos a orar entonces por el jugo de la vida. Bendito Dios y Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venimos a tu presencia para alabarte y bendecirte, darte las gracias, oh Padre, por este fruto de la vid que aún la tierra sigue produciendo, indicándonos, Señor, que no ha habido y que no puede haber excusa para no participar de la cena, porque este jugo de la vid, Señor, tu Hijo también lo tomó antes de ir a la cruz y nos enseñó que lo hiciéramos en memoria de él, en memoria de esa sangre preciosa y gloriosa que él derramaría en aquella cruz, con la cual limpiaría el pecado del mundo, el pecado de todos aquellos hombres y mujeres que hoy, ayer y mañana desearán o desean convertirse en a ti, Padre. Oramos para que a través de tu Espíritu y por medio de esta conmemoración tu pueblo esté unido, Señor, hasta la gloriosa eternidad. Que tú, Señor, nos bendigas a través de este jugo de la vid
Señor, al hacer memoria tuya y de tu Hijo Jesucristo, Padre, en ese amor maravilloso. Señor, bendice a quienes hemos participado y vamos a participar, Señor, en este momento de Él, para que seamos fortalecidos en la fe y en el amor de tu Hijo Jesús, para que entendamos que su amor es grande y maravilloso y sigamos adelante a la meta que Él nos señaló. Gracias, Padre amado en Jesucristo, nuevamente. Amén y amén. Amén. Vamos a entonar este corito y después de este corito, nuestro hermano Juan Frailés, hermano de Venezuela, amigo o conocido de otro gran hermano de Venezuela que conocí también en Ecuador hace 20 y pico de años, que hoy nos está acompañando. No sé cuántas veces Dios lo traiga por esas tierras, vamos a orar para que sean muchas, que Dios le bendiga su trabajo. Y vamos a cantar este corito y ya quedamos con nuestro hermano. Vamos a irlo cantando, yo creo que lo conocemos todos. Somos uno en Cristo. Cantemos. Somos uno en Cristo, somos uno. Somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno. Somos uno, uno solo. Un solo Dios. Un solo Señor, una sola fe y un solo amor, un solo bautismo y un solo espíritu. Y este es el Consolador. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Quedamos con el Señor. Gracias, hermanos. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por el privilegio de tener acá y poder compartir con ustedes la ofrenda del Señor. Y les invito a que vayamos a Génesis capítulo 4, donde quisiera hacer referencia a lo que es Génesis capítulo 4. La primera ofrenda, ¿verdad que sí? Amén. Ok, y dice el capítulo que, el versículo 1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo de los frutos de la tierra una ofrenda a Jehová. Y miró, dice la palabra acá, el versículo 4, disculpe, vamos por el versículo 4, dice, y Abel trabajó también, ¿verdad? De los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Ok? Aquí hay algo interesante que debemos notar en esta historia, en donde dos personas, ¿verdad? Le dan ofrenda a Dios. Le dan lo que ellos, ¿verdad? Lo que Dios le proveyó. Uno fue agricultor y el otro fue pastor de ovejas. Y cada quien dio a Dios lo que Dios le provee. Amén. Sí que sí. Amén. Pero a mí me llama la atención acá la forma de cómo Dios ve las cosas, no como el hombre la ve. Así le dijo al profeta cuando fue a elegir a David. Le dijo, no te dejes guiar por lo que ves, tus ojos, así es, por tus ojos, que Dios ve el corazón. Y eso fue lo que pasó y aconteció allí. Mire lo que dice acá.
dice que Abel trajo también de los primogénitos, ¿verdad? De la oveja, lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿A quién vio primero? Abel. Vio a Abel. Así es. Primero Dios escaneó todo, vio su corazón y después vio su ofrenda. Entonces, ahí vemos cómo Dios nos escanea, nos ve el corazón de cómo damos las cosas. No solamente la ofrenda, sino cómo pensamos también, cómo ayudamos al prójimo, cómo lo estamos haciendo. Si es con agrado, si eso lo estamos haciendo no para el hombre, sino como si fuera para Dios. Así es. Toda ayuda que nosotros hacemos, toda colaboración que nosotros damos, Dios siempre está escaneando, está viendo. Por eso le pasó a Caín. ¿Qué le pasó a Caín? Caín parece que no dio las cosas como debe ser. Hubo algo en su corazón que no agradó a Dios. Y así es. Dios está pendiente siempre, viendo los corazones de nosotros, de cómo damos y cómo Él nos da. Él ve el resultado de esas cosas. Esta semana les di esto. Ahora, ¿cómo hacen para compartir eso en el reino del Señor? Con sus hermanos, con las necesidades que hay en todo el mundo. La congregación, tantas cosas. Pero no nos convirtamos en Caín, sino más bien en un Abel que dio todo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11 que dio todo con excelencia. Y así tenemos que ser nosotros. Esa es la enseñanza bíblica. ¿Sí? Y el resultado de cómo que todavía el día de hoy sigue hablando esa forma de cómo Abel lo hizo. Sigue después, una historia tan vieja sigue todavía enseñándonos ahora. Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. El mundo cambia, pero la enseñanza del Señor jamás cambia, ¿verdad? Y debemos nosotros tomar en cuenta esta primera ofrenda que sucedió, ¿verdad? Hacerlo de corazón. Poco o mucho, así es. Como también está también el relato en Lucas 21, ¿verdad? Que también vemos allí un relato maravilloso donde Jesús también dice ahí en Lucas 21, del verso al 2 al 4, donde había una viuda pobre que echaba 2 blancas, dice. Y dijo, a la verdad, esta viuda pobre echó más que todo. Jesús, que es Dios, también vio. Amén. Eso no importó lo que él estaba echando, sino la forma, el corazón que estaba dando todo. La viuda y pobre de paso. La viuda rica, una viuda pobre. Y echó lo único que tenía. Y el mismo ejemplo de Abel, ¿verdad? Así que les animo, hermanos, a que sigamos este ejemplo maravilloso bíblico a donde el Señor nos premia. ¿Cuál es el premio? Es que hacemos y agradamos a Dios. Miren qué maravilloso es agradar a Dios con nuestras acciones por medio de su enseñanza. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Así que, bueno, y de esto también hay una alabanza. ¿Ven? Allá en Venezuela, no sé si ustedes la han escuchado. Sí. Entonces, bueno, la alabanza dice, Lucas 21, del verso 2 al 4. Ahí encontramos en la palabra de Dios que una viuda todo lo que tenía, todo lo dio para el Señor. Los ricos dieron de lo que les sobraba, pero su ofrenda no le agradó al Señor. Amado hermano, si tú das para Cristo, recibirás de Dios la bendición. Bendición, bendición recibirás. Si confías en las promesas del Señor,
Cristo sana, salva, por día de volver. Aleluya, gloria a Dios. Mi ofrenda doy, así contribuyendo al evangelio extiendo. Aleluya, mi ofrenda doy. El tiempo que no cantaba esta alabanza, desde que estoy acá en Colombia, se me estaba olvidando, pero para la gloria de Dios. Amén. Así que demos lo que tengamos. Si Dios nos ha proveído esta semana, demos con todo el corazón. Y si no, Dios esta semana, ¿verdad? Sabrá. Así que vamos a orar por las ofrendas, hermanos. ¿Sí? Ok. Oremos. Padre bendito Dios, gracias, Señor, por esta enseñanza tuya bíblica, Señor, a donde ha caído en nuestro corazón, Señor. Debemos reflexionar en esto, Señor, dar todo de todo corazón, con alegría, con gozo, como dice tu palabra, porque tú amas al que da con alegría, con gozo, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado esta semana, y que si no, Señor, no nos has proveído nada, bueno, sabemos y esperamos con gozo, con alegría, que esta semana sea de victoria, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, en Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Bien, gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos dio hoy de participar de la cena, la ofrenda, de las alabanzas, y quedamos con nuestro hermano internacional de Río Negro, Santa Bárbara, y ahorita Marinilla y el Carmen de Dorado. Pero él viene con mucho amor, y con mucho amor lo recibimos, hermano. Bienvenido, hermano Conrado. Dios lo bendiga. Benedícanos la palabra. Hermanos, muy buenos días, bienvenidos todos. Pues gracias al Señor que nos ha prestado la vida hasta el día de hoy. Nos ha colmado de muchas bendiciones. Constantemente estamos recibiendo bendiciones del Señor. Y tu amigo que nos visita, el esposo de hermana, bienvenido. Vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor. Algo que nos va a quedar en el día de hoy es de mucha importancia, lo que cada día aprendemos del Señor. Oremos. Bendito Dios, Padre bueno, infinitas gracias te damos, Señor, que nos has permitido reunirnos a un grupo de tus hijos, Señor, para conmemorar el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Y hemos anunciado tu segunda venida, Señor. Bendito Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones y podamos ponerla por obra y compartirla con todas aquellas personas que han hecho división y por los que todavía no han abierto su corazón, reconociendo sus pecados y sintiendo la necesidad de un Salvador, que es tu Hijo amado Jesucristo. Es en el nombre de tu Hijo en quien oramos en acción de gracias. Amén. Amén. Les invito para que abramos la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 10. Cuatro 10 dice la palabra del Señor. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y al ver la confianza de Pedro, o sea, el valor, y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaba y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, hermanos, la última vez que yo vine habíamos hablado del capítulo 4. Y habíamos hablado por medio de la palabra acerca de el beneficio que Dios hizo a aquel hombre enfermo, dándole la sanación mediante el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos hombres que habían desechado a nuestro Señor Jesucristo y le habían dado muerte, no se conformaron con darle muerte, ni se habían conformado antes por haberle dado muerte a los profetas que predicaron en el nombre del Señor mediante el Espíritu Santo. Ahora crucifican al autor de la salvación y luego quieren seguir con los apóstoles y prohibirle que anuncie la salvación y el perdón de los pecados. La ignorancia de todos nosotros los hombres, porque nosotros también la tuvimos en ignorancia, como lo decía el apóstol Pablo cuando perseguía a la iglesia y fue convertido, que él perseguía a la iglesia y la asolaba casa por casa, y lo hacía por ignorancia y por incredulidad. Y ahora yo creo que nosotros los que estamos acá, los que ya hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, obedeciendo el Evangelio, ya no andamos en la ignorancia espiritual, sino en el conocimiento de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar, en el versículo 10 del capítulo 4, nos habla de Pedro y Juan en el concilio. El concilio y el Sanedrín era un mismo lugar y era la máxima autoridad que había en Jerusalén. Y este Sanedrín o concilio era compuesto por 100 hombres y un sumo sacerdote, 101 hombres. De estos hombres se componía el concilio del Sanedrín. Allí llevaron a Pedro y a Juan por predicar a Cristo. Dice el apóstol Pedro: sean notorios a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, vamos a hacer énfasis aquí un poquito, sea notorio Amén. a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, cuando nosotros, todos ustedes, lean su palabra en sus hogares, encuentren el nombre de Jesucristo y en el nombre, y todos iban siendo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya sabemos que hay un grupo religioso que nos condenan a nosotros porque fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que debemos ser bautizados solo en el nombre de Jesús, a los que llaman los Jesús solo. Los pentecostales unitarios. Esos son yo, porque por no dar el nombre. Sí. Pero, Ya lo dio. Era una... Ahí me perdonaste. no, pero sí sabemos todos quién son. Y hay que orar por ellos. Claro que sí. Porque a mí me han dicho, se bautizó en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No, amigo, perdió su tiempo. Perdió el tiempo. No quedó bautizado. No quedó perdonado. Entonces, este es el propósito por el cual yo hablo de este tema, que ser bautizado o hacer sanaciones que hacían los apóstoles
y aquellos discípulos quienes los apóstoles les imponían las manos, que después hablamos de ese tema de imposición de manos, lo hacían en el nombre de Jesús, que quiere decir en la autoridad, potestad y divinidad que tiene Jesucristo, tanto el Padre como el Espíritu Santo, y son una misma deidad. Amén. Una misma divinidad. 3 personas, dice personas porque tienen las características que tenemos nosotros las personas. No un cuerpo humano. Entonces, tanta autoridad tiene Jesús como la tiene el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, fue sanado aquel hombre en el nombre del Señor Jesús. Quiere decir de que Jesús dijo en Mateo 28:18, cuando los envió a bautizar y a predicar el evangelio a toda criatura, dijo, porque toda autoridad y potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo, cuando descendió del cielo, siendo preexistente, siendo eterno, él no se despojó de su autoridad y potestad. Se despojó fue de su trono y venir a hacerse hombre. Dios mismo vino y se hizo hombre. Entonces, él tenía aquí en la tierra y la tiene toda autoridad y potestad, tanto acá como en el cielo. Amén. Y por eso, como él les envió con la autoridad de Jesús, sanaron a aquel hombre. Entonces, dice que, y por este Jesucristo, este hombre que está en vuestra presencia, ha sido sano por la autoridad de Cristo. El versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Vamos a poner harta atención a este texto. Este Jesús ha sido la piedra reprobada, la piedra desechada. A Jesucristo es la piedra. Amén. Dios es la roca, desechada por los hombres, y hasta el día de hoy sigue siendo desechado el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre quiere salvación, invoca el nombre del Señor constantemente, pero no conforme a ciencia, no conforme a la voluntad del Señor, sino que quiere ignorar el mandamiento de Dios para imponer los suyos propios. Eso es lo que pasa hasta el día de hoy. Entonces, aquellos hombres, los edificadores, desecharon y este Jesucristo fue reprobado, desechado por ellos, desechado hasta el fin de darle muerte en la cruz. Y ya estaba anunciado por el salmista en el Salmos 8:22, estaba anunciado de lo que se decía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo quiere decir cabeza, Cristo, cabeza de la iglesia. Cuando menciona el ángulo, está hablando de la iglesia, de todos los miembros convertidos que componemos la iglesia del Señor. La iglesia de Dios no es un reino terrenal, es un reino espiritual. Amén. Hermanos, desde la antigüedad, vamos a ver acerca de esta piedra angular. Los constructores, en sus proyectos de construcción, colocaban una piedra angular, y esta era la piedra angular principal que colocaban los constructores en los ángulos de cada esquina como la base, la fuerza que iba a sostener la construcción del edificio. Cristo es la piedra angular donde está edificada la iglesia, no en Pedro, porque cuando el hombre tuerce la palabra del Señor, por no tener quitado el velo de su corazón, este velo que no dejaba entender, y hasta el día de hoy no deja entender al pueblo de Israel.
y a los que todavía no han conocido al Señor, porque toman mucho contenido de la palabra literalmente y dicen que Pedro, el apóstol, es la roca donde está cimentada la iglesia y que Pedro fue la cabeza de la iglesia. Y como hay sucesores, Pedro como sucesor de Cristo y el Papa como sucesor de Pedro. No, el Papa también se enseña que es la cabeza de la iglesia. No, yo no quiero que ninguno de ustedes se vayan a inquietar con esta enseñanza, no por hablar mal del Papa, sino porque el Señor es celoso. Yo soy fuerte y celoso y castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación cuando torcemos la palabra del Señor. La iglesia no fue establecida sobre un hombre mortal, como somos los hombres. Pedro fue mortal, el Papa es mortal, y la iglesia fue establecida sobre Dios inmortal, Jesucristo inmortal. Eso que haya estado en el sepulcro 3 días, así tenía que cumplirse las Escrituras. Amén. Morir, ser sepultado y a los 3 días resucitar de entre los muertos. Y esa es la garantía para todos los creyentes, que si Jesucristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros un día vamos a morir y vamos a resucitar mediante el poder de Cristo Jesús, con un cuerpo transformado, incorruptible, semejante al cuerpo del Señor, para permanecer con el Señor siempre en el aire. Disculpen, lo recibimos en el aire para permanecer siempre con él en el cielo. Bueno, entonces, tenemos un texto en Efesios capítulo 2 para apoyar lo que acabo de decir, Efesios 2:20. Dice, vamos a ver, ¿dónde fue o en quién está edificada la iglesia? Una sola iglesia. En el mundo hay miles de grupos religiosos. Qué bueno que todos los grupos fuéramos salvos en el Señor, que tuviéramos la bendición de Dios y estuviéramos inscritos en el libro de la vida para ir al cielo. Pero no, hay un solo camino para ir al cielo, una sola enseñanza, una sola fe y un solo Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 22, dice el Señor. Sí, porque está hablando del Espíritu Santo por medio de Pedro. Sí. Efesios 2:20. Sí, disculpe. Bueno, 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Oiga, sobre el fundamento quiere decir sobre la enseñanza de Jesucristo, de los apóstoles y de los profetas. ¿Por qué los profetas? Porque los profetas testificaron y profetizaron acerca del Mesías que vendría de arriba, enviado del Padre, y que vendría a la tierra a morir en una cruz para redimir al hombre pecador. Entonces, en la enseñanza de los profetas, porque Cristo dijo, estando aquí en la tierra, que todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, no había sido inspirado, ni todavía había sido establecida la iglesia porque no había muerto. Escudriñad las Escrituras porque yo creo que en ellas a vosotros tenéis la vida eterna. Cuando escudriñamos el antiguo pacto, nos da a conocer quién es Jesucristo. Era el enviado del Padre, el Mesías prometido, el Salvador de los hombres, el que perdona nuestros pecados, el que nos creó y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este es Jesucristo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será dar un paso a favor de nuestra salvación. Es necesario que todos los hombres confesemos a Jesucristo como Hijo de Dios y también como el mismo Dios hecho hombre. Porque a Jesucristo, como fue desechado, por eso esta piedra fue reprobada, desechado de los hombres. Y el pueblo judío no lo recibió, por eso decía en San Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, que fue el pueblo de Israel. Pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios.
Entonces tenemos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, siendo la principal cabeza de la iglesia Jesucristo mismo. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos regidos por una cabeza que es Cristo Jesús. Y a Él seguimos, y en Él confiamos, y en Él esperamos, y a Él confesamos delante de todos los hombres que Él es el Hijo del Dios viviente, o el Cristo, Hijo del Dios viviente, como lo confesó Pedro. Esta es la confesión. Entonces, tenemos también en el versículo 21, en quien todo el edificio, o sea, en quien en Cristo, todo el edificio que es la iglesia, bien coordinado, o sea, bien edificado, bien instruido en la palabra del Señor, en el conocimiento del Evangelio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio de la iglesia se le llama un edificio, se le llama la casa de Dios, y todos los miembros del mundo entero creyentes en Cristo, a pesar que somos muchos miembros, muchos seguidores, formamos un solo cuerpo en Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la casa de Dios, del Dios viviente. El versículo 22 nos dice, en quien vosotros también, está diciendo el apóstol a la iglesia, no a los inconversos, porque usted sabe que si desecharon al Señor, si le dieron muerte, este mensaje cómo iba a ser enviado a estos hombres sin creer. No, todo el contenido del Nuevo Testamento únicamente para los cristianos ya convertidos. No, perdón, me gustaría, ya que tocaste el tema, que anoten los hermanos que les gusta escribir, Efesios 1:1. Yo se lo voy a leer aquí brevemente. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, lo que usted dice lo confirma el apóstol. Sí, o sea, ¿sí me entiende? O sea, la Biblia, muy bien, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fueron escritos para los hombres de Dios, para los fieles y santos que había en cada época. Entonces, mire, ¿Ok? todo muchas gracias. Hermano, Por eso es que es muy bueno. Claro que hay veces que uno no coloca pues tanto texto para no alargar más el tema. Exacto. Pero sí, todo lo que hablamos debe tener Una base bíblica. una base o una evidencia bíblica, un argumento donde apoyarse en lo que dice. En quien ustedes y nosotros también sois juntamente edificados. Edificados es trasladados del reino de Satanás de las tinieblas al reino del amado Hijo, edificados en la iglesia, haciendo grande este edificio por medio de cada creyente que se va añadiendo a la iglesia. ¿Sí? El Señor iba añadiendo a la iglesia o al grupo de los salvos todos aquellos que iban creyendo por la palabra de los apóstoles. Entonces, en ustedes han sido edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. O sea que la iglesia es el templo de Dios, donde Dios habita, porque Dios ya no habita en templos hechos de manos del hombre, sino en uno que construyó el Señor y no el hombre. Para que tengamos en cuenta qué pesar nosotros crecimos digamos en la ignorancia. No nos vamos a molestar ni a ofender, pero damos gracias al Señor que nos da a conocer la palabra del Señor. Amén. Y ayudamos a otros. Amén. Para que sean salvos. Que pasamos por un lugar donde se reúnen las personas y desde la calle viene la bendición y hacemos esto con el dedo así, como haciendo una cruz. Y pensando que ahí está la presencia de Dios. No. Anteriormente sí estaba la presencia de Dios en el templo de Jerusalén. Ya no está. Ya el Señor no habita en templos hechos de manos de hombres, sino en uno que construyó el Señor y no el hombre. Y aquí está el Señor, el día domingo, cuando nos reunimos para partir el pan y beber de la copa, conmemorando el sacrificio de Cristo. Él está aquí presente. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, cuando celebró la Pascua esa noche y luego la cena
al mismo tiempo, y digo, y no beberé más de esta copa y de este pan hasta el día que lo beba de nuevo con ustedes en mi reino. En mi reino es en la iglesia. O sea que Jesucristo siempre está presente en todo el mundo porque el Señor es omnipresente y en todo lugar está, y en todos los corazones. Cuando conmemoramos el sacrificio de Cristo partiendo el pan y bebiendo la copa. Entonces, hermanos, el Señor edifica la iglesia sobre la doctrina de Cristo, de los apóstoles y el mensaje profético. Porque aquí tiene que ver mucho los profetas, escogidos por el Señor, que anunciaron todas estas cosas. No para ellos, sino para nosotros, dice el apóstol Pablo, porque ellos indagaron acerca de esta salvación tan grande, pero no pudieron comprenderlo en totalidad, que ni aún los ángeles conocen estas cosas. La piedra angular, esto es la piedra clave en la construcción de un edificio. Yo no sé ahora cómo diciendo el constructor, no sé, pero yo sé que construyen diferente con concreto y le echan piedra ya a la base, pero en ese tiempo seguro que había unas piedras claves en cada ángulo, donde iba a sostener todo el peso. La iglesia está sustentada espiritualmente sobre la autoridad y potestad de Cristo Jesús. Entonces, esta piedra clave en la construcción de un edificio es una referencia a Cristo, se está refiriendo a Cristo como el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento. Por eso tengámoslo en cuenta, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En las Escrituras se le llama a Cristo la piedra angular, o sea, el fundamento de la congregación cristiana. Ese es Jesucristo, el fundamento de la iglesia. A este se le llama y se le compara con una casa espiritual. La iglesia es una casa espiritual. El profeta Isaías también profetizó, que se me pasó por alto colocar el texto bíblico, el profeta profetizó que Dios colocaría como fundamento en Sión, yo voy a decir que es Sión, en Jerusalén. A Jerusalén se le llamaba, a la antigua Jerusalén, la ciudad del rey David, se le llama Sión, porque en Isaías dice, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, dice que colocaría como fundamento en Sión una piedra probada y preciosa. Cristo como piedra, como roca, fue probado por Dios. Cristo fue probado en todas sus pruebas, desde que nació hasta que murió, probado por Dios. Tentado en el desierto, probado. A máxima, como se prueba el oro a máxima temperatura. Probado y precioso. Está hablando de Cristo. El ángulo de un fundamento seguro, confiable y eterno. Es Cristo. En Él confiamos. En Él estamos seguros. Por eso dice el apóstol Pablo, en Cristo estamos completos. No necesitamos añadidijos y tomar parte del Antiguo Testamento y mezclar con el Nuevo, mezclando la parte de la ley de Moisés, lo que más fácil de cumplir para ellos. No, o lo que está lucrando. No podemos hacer una mezcla, no podemos justificarnos por la ley de Moisés, como todavía los hombres lo hacen hoy, y quieren imponer mandamientos a los gentiles, como nosotros descendemos de los gentiles, y a las personas que no han creído, mandamientos que Dios no les puso, pero el hombre lo quiere imponer, y quiere estar por encima de Dios. Hermano, perdón. Me recuerda la cita de Isaías que hablaste. No la trajiste. No la anoté ahí. Listo, no la queda bien. Sí. Pero busque acción y verá que le habla. Sí. Por la concordancia. Sí. Entonces dice, vuelve y dice,
profeta Isaías profetizó que Dios colocaría como fundamento en Sión una piedra probada y preciosa, el ángulo de un fundamento seguro, fiel y eterno. Ahora vamos, ahora sí, yo no sé, yo pues hace mucho tiempo, apenas me reuní 2 años en la iglesia de Medellín viniendo del suroeste y ya luego pues me tocó a mí en el suroeste seguir con el grupito solo y yo preparaba mis temitas ahí como podía, pero claro que primero me entrenaron y luego he seguido buscando y escudriñando. Entonces yo cuando solo en mi casa con el diccionario y con la concordancia, bueno, la piedra. Y entonces cuando buscamos en Mateo 16, donde Cristo dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, entonces ustedes mismos busquen la palabra roca en la concordancia y lo lleva al Antiguo Testamento y al Nuevo y sabemos que la roca es Dios, Cristo es la roca y no Pedro la roca. Dios no le dijo a Pedro cuando dijo, Pedro, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Cristo que le haya dicho, bueno, Pedro, bien lo has dicho, y tú eres la roca donde yo he de edificar mi iglesia. No le dijo así, sobre esta roca, sobre Cristo, sobre la confesión que hizo Pedro, sobre tú que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se edificó la iglesia. El Señor nos abre el entendimiento y nos quita el velo para que podamos entender cuándo tenemos un buen propósito de arrepentimiento y de conocer a Dios. Si no tenemos ese propósito, permanecemos con el velo puesto, como le dice a los judíos, que hasta el día de hoy, anoche yo estoy viendo algo de los judíos, de los rabinos, maestros de la ley de Moisés, que ahí están en candidatos, son como 7 hombres para elegir entre ellos cuál es el verdadero Mesías, porque ellos no aceptaron a Jesús. Hasta el día de hoy a Cristo no lo han aceptado, pero están aceptando a uno que van a escoger entre estos 7. Dice, tiene un nombre adelante, pero tiene otro nombre de David, y que porque viene de la sentencia del rey David. Estos hombres, que pesar, tienen el pelo puesto y no han podido entender la palabra del Señor, ni el Antiguo ni el Nuevo, porque al no aceptar al Mesías, pues tampoco tienen el Nuevo Testamento. Bueno, ahora vemos directamente en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2, y aquí nos dice, ¿quién es la roca? Mire qué tan fácil. Cuando Dios, utilizando a Moisés como siervo y vocero de él para portar su mensaje a los hebreos en Egipto, Dios los saca de Egipto con brazo fuerte y mano extendida. Los conduce al desierto y luego los guía por el desierto, y allí había hambre, sí, y había sed, pero el Señor los alimentaba con un alimento espiritual, el maná que descendía del cielo, y bebían de la roca, agua espiritual. Y esto todo provenía del poder de Dios. Entonces vamos a leer en 1 Corintios 2, 10, versículo 2. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Simbólicamente, todo el pueblo de Israel en su peregrinar fueron bautizados en la nube. ¿Por qué en la nube? Porque la presencia de Dios los iba guiando en una nube. Por donde iba la nube, por ahí se iba guiando todo el pueblo, numeroso. Y en la noche los guiaba, ¿cómo se dice? Una columna de fuego, la columna en sí. Con fuego los iluminaba el camino y ellos iban siguiendo esa dirección. Entonces todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Al pasar el mar rojo, al abrirse en las aguas y pasar por tierra seca, allí fueron bautizados, en la nube y en el mar. Bueno.
porque bebían de la roca espiritual. Oigan, todos comieron del mismo alimento espiritual que fue el maná, descendido del cielo. El maná era, dice que era como unas bolitas similares al cilantro, pero era con miel y trigo, y seguro que solo sería el alimento que tenía esto, que no necesitaban más, y con esto fueron sustentados por 40 años. Bueno, y todos bebieron de la misma bebida espiritual cuando Moisés golpeaba con el bastón la roca, porque el pueblo se lamentaba y murmuraba contra Dios: nos trajiste a este desierto a morirnos de hambre y de sed. Vuélvenos a conducir a Egipto, donde estábamos, porque allí sobraba la carne y el agua por nosotros y animales. Murmuraban contra el Señor, y por eso fue que el Señor los castigó y anduvieron tantos años por el desierto, que no había sido necesario. Entonces estos bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Sí lo leyeron ahí? Esa roca que les producía el agua para ellos y sus animales era de Cristo, quien vertía esa agua espiritual. Esa agua. Cristo era la roca. Tenemos otros textos en el Antiguo Testamento de que nos habla de Dios como una roca inconmovible. Hermanos, usted dice hasta qué hora. 2, 3 minutitos más. Vamos a concluir. Hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ve a Cristo como la roca que da agua espiritual. Esta agua espiritual que le daba al pueblo de Israel y el que nos da a nosotros, porque después dice que en nosotros vertiría fuente de agua, saltaría fuente de agua viva, y esta agua viva es la palabra del Señor, que da vida al pueblo de Dios, tanto al pueblo de Israel como nos da a nosotros, el pueblo de Israel, y nos da a nosotros esta agua de vida, donde nunca tendremos sed jamás. No se trata del agua que consumimos constantemente, literal, sino de ese gozo eterno, de esta palabra del Señor que alimenta nuestro espíritu, y que si la tenemos constantemente morando en nuestro corazón y haciendo el bien, porque si no hacemos el bien, amando al prójimo como a sí mismo, amando a los que nos persiguen y nos maldicen, y haciéndole el bien a ellos, de nada nos sirve conocer esta palabra de memoria. No nos sirve de nada. Hay que ponerle por obra. Entonces, esta palabra del Señor es la que nos da vida. En San Juan capítulo 4, 14, le dijo el Señor a la samaritana en el pozo de Jacob: el que beba de esta agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Porque el Señor dijo: dame de esa agua para no volver a tener sed. Pero ella no entendía. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le doy será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa palabra del Señor, porque el Señor es el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo. Y Pablo, Pilato, en su interrogación, en su juicio, le preguntó: ¿y qué es la verdad? Pero él guardó silencio. Entonces, esta agua, esta palabra, este amor, esta redención que el Señor nos regala, esta gracia, porque vemos que en Efesios 2, 8 al 10 dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta es la gracia, un don, un regalo, una bendición de Dios que nos quiere regalar gratuitamente por el hecho de creer en el Señor, obedecer el Evangelio en el bautismo y seguirle fieles hasta la muerte.
Esta es el agua que yo les doy, que salta en nosotros para vida eterna. Amén. Qué bueno que nosotros nos sigamos alimentando con esta agua espiritual, la palabra del Señor, la que nos transforma, nos renueva en el espíritu de nuestra mente. Ya no sigamos con una mentalidad que teníamos antes de conocer al Señor en el bautismo. No, tenemos una mente transformada y renovada, como decía el apóstol Pablo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le enseñará? Pero nosotros tenemos la mente del Señor. Amén. Pablo tenía la mente del Señor, menospreciando su vida hasta la muerte, perdonando, guardando silencio cuando sufría azotes y tantos escarnios que sufrieron ellos. ¿Por qué? Porque no se vengaba, ni se oponía, y con alegría, pasando la prueba, glorificaba el nombre del Señor. Entonces nosotros debemos de concientizarnos que ya tenemos la mente del Señor. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos haga daño, nos insulte y nos haga la vida imposible, porque sí los hay. Y en la iglesia, hermanos, el Señor dijo, los enemigos del hombre son los de su propia casa. La misma familia se opone a que nosotros sigamos a Cristo. Entonces, cuando estas personas se oponen se ponen en nuestro camino, son un obstáculo para nosotros. Entonces, como si tenemos la mente de Dios, decimos, oh Señor, perdónalos porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Ten misericordia de ellos. Orar por ellos. Como Cristo dijo al Padre, ¿cómo estaba? Desfigurado su parecer. No había hermosura en él, ni atractivo para que le desee. Dice en Isaías. Desfigurado su rostro, su parecer. Y siendo desfigurado su rostro, acabado sin una gota de sangre, anémico, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban nos da el mismo ejemplo. Amén. Cuando lo apedrearon defendiendo la verdad, y ya cuando iba a entregar el Espíritu, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es tener la mente del Señor. Nos hacemos el bien a cualquiera sin mirar a quién, sin acepción de personas, porque el Señor no quiere que nosotros hagamos el bien a unos y a otros no. Este porque me ayuda, este porque es conocido, este porque es muy queridito y muy formal y me hace reír mucho. No, a cualquier persona viene una persona de otros países y necesita un favor de nosotros. Vamos a ver cómo le colaboro y lo ayudo con una dirección. No solamente dar plata y un mercado, no, hay mucha forma de que tengamos la mente del Señor. Muchas gracias, hermano. Amén, hermano. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Todavía me molesta la garganta. No, va bien, va bien. Bueno, gracias a Dios por el mensaje que nos trae hoy su palabra. Realmente necesitamos cada día aprender más y más de Dios. Eso fue lo que aprendió la iglesia de Cristo en el primer siglo. Por eso es necesario que ustedes, amados hermanos y hermanas, allá en casa, estemos repasando los 28 capítulos del libro de los Hechos y tomemos cada enseñanza para nosotros. ¿Ya? Antes de querer aplicarla a alguien, apliquémosla a nuestra vida. Y de esta manera vamos a ser los hombres y mujeres de fe. Porque el libro de los Hechos no solamente habla de los varones, de los apóstoles, no, habla de mujeres que colaboraban también espiritualmente como Dorcas, que hacía vestidos y los compartía con las necesidades que tenían algunas mujeres. En estos días, yo no sé si mi hermana Mariela Osorio sintió calor en sus orejas, porque dimos con una amiga suya de escuela de infancia, se llama Araceli. Yo la vi por ahí con el hermano. Ella estudió conmigo. Sí, amén. Fue novia de mi hermano. Sí, fue casi Qué pena, final. mi esposo lo voló porque va a perder el tuyo. No, tranquila. Dios ya conviene. Entonces, es una nueva oyente. Le agradó el tema que dimos allí y ella me decía lo que mi hermano Conrado estaba diciendo. Es que somos unos brutos ignorantes, decía ella. Ella misma, o sea, nadie la trató de ignorante, ella misma dijo. Uno reconoce. Sí, exacto. Entonces ya en su reconocimiento, pues yo le dije, no, todos pasamos por eso. ¿Quién nació aprendido? Nadie.
Entonces buscamos la manera de acercarnos. Se contentó mucho, hermana, de saber que usted está en la iglesia de Cristo. Sí, es que no le digo que Entonces, estudiamos juntas. amén. Es cuñada de Luz María. Amén. Sí, Sí, entonces, sí, y ella por ella ahí, estudió conmigo. por ahí estamos buscando de contactar a un familiar de ella que estaba en un grupo evangélico religioso por ahí y está como cansada de tanta cosa. Entonces le dimos un mensaje y pues esperemos que Dios toque ese corazón también. Entonces hay que aprovechar a personas que de pronto se han desilusionado de cosas así y que ojalá nosotros no seamos quienes vamos a desilusionarlos a ellos, ¿cierto? Vamos a recibirlos con amor, con aprecio. Esa es el temor mío. Vamos a abrir. Que van a venir. No puedo. No. Entonces, aportárseme bien, hermanita, por favor. Y si no, ya sabe, vea. Esta es de 2 centímetros, pero tengo una de 4. Ya usted sabrá. Yo soy un angelito. Entonces, vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por esta reunión. Gracias nuevamente por don Orlando, que siempre nos acompaña muy comedidamente. Él también se tendrá que ir ahorita a hacer sus Entonces, seguimos orando por la hermana Alba, que se viene recuperando. El hermano Wilson sigue de igual condición. Un día estaba muy bien, otro día es una enfermedad bastante engañosa, hermanos. Démosle gracias a Dios que no tenemos esa enfermedad, pero también oremos para que ojalá el Señor le permita superar esa etapa difícil en su cuerpo, en su salud. Hoy vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te damos las gracias por cada día de vida que tú nos das, porque es un día más de oportunidad, Señor, para acomodarnos a tu voluntad, como decía mi hermano al terminar este mensaje, Señor, a la mente de Cristo, a pensar, a sentir y a vivir como Él pensó y sintió, Señor. Ayúdanos a tener este deseo de ser Padre. Señor, bendice una vez más cada hogar aquí representado, el hogar de mi hermano Antonio y Mariela, Señor, el hogar de mi hermana Alba, de Orlando, el hogar de Diego, de Adriana, el hogar de Adriana Alzati, de su esposo, Señor, el hogar de Juan, que hoy nos visita, Padre, su esposa, sus trabajos y negocios, Señor. Padre, asimismo, bendice al hogar de mi hermano Conrado, Señor. Padre, allá en Marinilla, tu iglesia, todos los proyectos que tenemos para hacer dentro de tu iglesia, aquí en el Carmen de Boral, en Marinilla, en Guardia, Señor, en Antioquia, en Colombia, en el mundo, Padre. Que tú bendigas a todos estos hombres y mujeres que de alguna manera nos ayudan en el liderazgo para llevar a cabo tu voluntad, Señor. Gracias porque todos necesitamos de todos, Padre amado, y que se haga tu voluntad en cada hogar, en cada familia. Bendice, Señor, a doña Luz Marina, a Miriam, a Araceli, a Robinson, el hijo de Luz Marina, Padre, a Jessica y también a Antonio, su esposo. Señor, que son personas que estamos evangelizando. Padre, que a través de tu Santo Espíritu seas tú tocando cada mente y cada corazón. Bendice también los folletos que he venido compartiendo aquí. Ya van casi 300 folletos que he compartido. Señor, que como dice tu palabra, el que siembra escasamente recoge, Señor. Padre, que tu iglesia, en el mundo, no se canse de sembrar la palabra, que es la semilla de salvación. Señor, la semilla del amor, la semilla de la paz, la semilla de la alegría y del gozo, bendito Dios. Por favor, ayúdanos, no solamente a entender esto a nosotros mismos, sino que este pueblo entienda que la verdadera paz y el verdadero amor viene de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Por favor, ahora que vamos a salir, ya nos conviene a nuestros hogares y bendícenos en las diferentes actividades que vamos a tener durante esta tarde. Y Señor, en este inicio de semana, Padre Celestial, te entregamos nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, nietos y nietas. Bendice, Señor, también a los que son familiares de mi hermana Alba, Padre, que hoy está una de ellas aquí, o es la hermana de su esposo, bendito Señor. Bendícela a ella, a su hijo. Bendice a esta hermana Andrea, no recuerdo bien su nombre, con sus 3 niños. Oh Dios, que podamos motivarla y atraerla hacia ti, Señor. Bendice los planes que tenemos de reunirnos el próximo domingo con nuestros niños y niñas también. Ya vamos a tener allí un garaje cerca donde mi hermana Adriana, mi persona, si les puede acompañar ese día, vamos a estar allí con ellos. Dios, que seas tú proveyendo en todos los lugares y las ocasiones adecuadas y oportunas para todos nosotros. Señor, bendice a tu iglesia en la paz y en el amor de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Amén. Muy bien, entonces hermanos, esta semana, si Dios lo permite, vamos a volvernos a reunir con doña Luz Marina y su familia. No sé si va a ser martes, miércoles o jueves, según lo que ella tenga para